Hay cosas en este mundo que, si nadie las contara, parecerían inventadas, o sacadas de un guión un poco absurdo. Pero no, son reales. Nuestro planeta es enorme, y hay países que simplemente desafían toda lógica cuando se trata de curiosidades. ¿Quieres un ejemplo? Hay un lugar en África llamado Eswatini, donde existe una ley que prohíbe a las brujas volar a más de 150 metros en sus escobas. Está escrito. Es válido. Parece una broma, pero es verdad. Solo que hoy no vamos allí. Nuestro destino es otro, y quizás aún más excéntrico. Un país donde el café más caro del mundo se elabora a partir de los excrementos de un animal y cuesta más que muchos whiskies importados, donde se come el corazón de una serpiente aún latente, donde una gallina puede valer casi lo mismo que una moto, y donde incluso los muertos siguen trabajando. Hoy, Bello Mundo te lleva a Vietnam, y las próximas curiosidades te sorprenderán. Número 1. Descendientes de dragones. Para empezar esta lista, vamos directamente al origen del pueblo vietnamita. Y no tiene nada que ver con libros de historia, imperios, colonización o guerras. Aquí, la explicación viene de otro lugar. Un lugar mucho más simbólico y mitológico. En Vietnam existe una creencia que se transmite de generación en generación, que los vietnamitas son descendientes directos de un rey dragón y una hada de las montañas. Y no es solo una historia que se cuenta de boca en boca, no. Es algo que moldea la identidad del país hasta hoy. Si caminas por las calles de Hanoi o de cualquier ciudad tradicional, lo notarás. Los dragones están por todas partes. En estatuas, en templos, en las fachadas de las casas, en las placas, en las puertas. No están ahí por casualidad. Están contando un origen. Según la leyenda, todo comenzó con Lac Long Quan, un rey del mar, hijo de una diosa dragón, dueño de las aguas y los misterios del océano. Al otro lado estaba Au Co, una hada inmortal de las montañas, curandera, conectada con la tierra, el viento y los valles del interior. Se enamoraron, y de esa unión nació una bolsa con 100 huevos. 100. Y de esos huevos nacieron 100 hijos, los primeros vietnamitas. Pero el amor entre el mar y la montaña no duró para siempre. Con el tiempo, cada uno comenzó a extrañar su mundo. Au Co quería volver a las montañas, Lac Long Quan al mar. Decidieron separarse, pero sin conflicto. Cada uno se llevó 50 hijos, y así surgieron las diferentes regiones de Vietnam, la mitad ligada al mar y la otra mitad a las montañas. Por eso, hasta hoy, los vietnamitas se refieren a sí mismos como hijos del dragón y del hada, una leyenda que mezcla geografía, mitología e identidad nacional, todo en el mismo caldero. Número 2. La gallina más cara. Ahora que ya conoces la leyenda del dragón, es hora de hablar de otro dragón. Solo que este tiene plumas, pico y un par de patas que parecen sacadas de una película de fantasía. En Vietnam existe una raza de gallina llamada Dong Tao, más conocida como gallina dragón. Y cuando la ves, entiendes inmediatamente por qué. Las patas son un espectáculo aparte, gruesas, escamosas, rojizas, torcidas, musculosas. Hay criadores que las comparan con troncos de árbol. Los machos pueden llegar a pesar hasta 6 kilos, las hembras casi 5. Y el precio es de otro mundo. Una Dong Tao puede costar más de $2.000. Para que te hagas una idea, una Honda Wave Alpha, una moto de baja cilindrada muy común en Vietnam, cuesta unos $800. Es decir, una gallina dragón puede valer fácilmente más que una moto nueva. Pero, ¿por qué son tan caras? Por su aspecto, claro. Esas patas absurdas, escamosas, rojas, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero también está el factor misterio. Nadie sabe exactamente de dónde viene esta raza.
Hay quien apuesta por un antiguo cruce entre gallos de pelea, criados durante generaciones. Otros dicen que son descendientes de aves sagradas, vinculadas a los dragones protectores de las aldeas. Y hay incluso quienes creen que la carne de estas gallinas tiene propiedades especiales. Da fuerza, resistencia y vitalidad. Lo que sí se sabe es que, durante mucho tiempo, la Dong Tao fue exclusiva de la élite. Era comida de emperadores, plato principal en banquetes nupciales nobles, o se servía en ocasiones muy especiales. Hoy en día sigue estando en la carta de los restaurantes más lujosos del país. Y no solo es rara, también es complicada de criar. Para empezar, pone pocos huevos, 60, 70 al año, como máximo. Una gallina común supera fácilmente los 200, y los que pone aún corren peligro. Las patas gigantes que tanto llaman la atención son un problema grave a la hora de incubar. Apenas puede acomodarse en el nido, y cuando se mueve, a menudo rompe sus propios huevos. Por eso, los criadores utilizan incubadoras artificiales, o colocan los huevos para que los incuben gallinas de otras razas. En resumen, baja producción, alto riesgo y un mercado en el que cada huevo vale su peso en oro. Número 3. Motos. Ya que hablábamos de motos, no podemos seguir sin sumergirnos en este universo que es la cara de Vietnam. Allí, la moto no es solo un medio de transporte, es un estilo de vida. Es una cama improvisada al final de la jornada laboral, un puesto de comida a la hora del almuerzo, un camión de mudanzas e incluso una cuna para niños. Todo sucede sobre dos ruedas. Con el transporte público en mal estado en gran parte del país, la moto se ha convertido en un símbolo de libertad y practicidad. No es exagerado decir que los vietnamitas viven sobre ellas. Hay gente que lleva a toda la familia, una plantación de plátanos y una bombona de gas. Todo ello equilibrado con una habilidad que envidiaría cualquier equilibrista de circo. El país tiene más de 75 millones de motocicletas registradas, para una población de poco más de 100 millones. Solo en la metrópoli de Ho Chi Minh hay alrededor de 7 millones de motocicletas circulando entre poco más de 8 millones de habitantes. Es casi una motocicleta por persona, y eso sin contar las que vienen de fuera de la ciudad todos los días. ¿Y lo más curioso? Hasta hace poco a nadie le importaba el casco. Era habitual ver a un padre, una madre, 2 hijos e incluso un colchón, todos en la misma moto y sin ninguna protección. Hoy en día, su uso es obligatorio por ley, pero basta con mirar a las calles para ver que la norma no siempre se cumple al pie de la letra. Ahora, donde hay tráfico caótico, hay estrés. Y donde hay estrés, hay peleas y, por supuesto, algunos insultos fuera de lo normal. Número 4. Insultos con pedigrí. En todo el mundo, una discusión en el tráfico suele ir acompañada de algún insulto básico. Es parte del paquete. Bocinazos, manos fuera de la ventana, caras feas y palabrotas clásicas. Pero en Vietnam, la cosa es otra. Allí, el objetivo rara vez eres tú. Es tu madre, tu padre, todo tu árbol genealógico. Esto se debe a que, en la cultura vietnamita, la familia se considera algo sagrado. Honrar a los padres, respetar a los mayores, venerar a los antepasados, todo esto se toma muy en serio. Por lo tanto, cuando alguien quiere ofender de verdad, no va directamente al individuo. Va a los cimientos, va donde duele. Insultos como Yuma Mai, que sería algo así como mandar a la madre de la persona a ese lugar, o Tang Choye, que significa hijo de perra, son muy comunes, especialmente en las grandes ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh, donde el tráfico es un campo de batalla sobre 2 ruedas. Hay motos por todas partes, gente metiéndose entre los coches, tocando el claxon sin parar. Y cuando alguien se equivoca, corta el paso a otro o pisa demasiado el acelerador, el vocabulario vuela, y vuela fuerte. Y del tráfico caótico y los elogios, nos adentramos en el interior del país.
más precisamente en la región de Tay Nguyen, la meseta central de Vietnam, donde tiene lugar uno de los festivales más curiosos y tradicionales del país, la carrera de elefantes. Número 5. Carrera de elefantes. Cada año, los habitantes de varias aldeas se preparan para el evento, y antes de la fiesta, los elefantes disfrutan de un merecido descanso. Nada de trabajo, pasan los días comiendo a voluntad: pasto, papaya, maíz, batata, caña de azúcar, solo trato VIP. El festival tiene lugar en Dong Village y atrae a gente de todas partes, vestida con trajes tradicionales y cintas de colores. El campo de carreras tiene 500 metros de largo, con espacio para que se alineen hasta 10 elefantes uno al lado del otro. La salida es una escena aparte. Los elefantes se colocan en sus posiciones, mientras los tuba, instrumentos hechos con cuernos, anuncian el inicio. Cada animal es guiado por 2 conductores, uno delante con una vara de hierro llamada creo, para marcar el ritmo, y otro detrás con un martillo de madera llamado cock, que ayuda a mantener el rumbo. En cuanto se da la señal, los elefantes salen disparados, trompas balanceándose, público gritando, tambores y gongs sonando. Es una mezcla de caos, tradición y adrenalina. Al final, el ganador recibe una corona de flores y el premio más codiciado, un montón de plátanos y caña de azúcar. Pero la fiesta no acaba ahí. Después de la carrera, los paquidermos participan en otras pruebas: cruce de ríos, tira y afloja, lanzamiento de pelotas e incluso partidos de fútbol. Sí, fútbol, con elefantes. Número 6. El café más caro del mundo. Si hay algo que Vietnam entiende, es el café. Después de Brasil, el país es el segundo mayor exportador de café del mundo. La bebida llegó por influencia francesa, pero con los años ha adquirido una identidad propia y recetas que no se encuentran en ningún otro lugar. Una de las más famosas es el café con huevo. Puede sonar extraño, pero es una tradición. Se mezcla café robusta con yemas batidas, leche condensada y azúcar, formando una espuma cremosa que recuerda a un tiramisú caliente. Diferente, pero fácil de conquistar. Pero entre todas las invenciones, hay una que llama la atención y divide opiniones: el café whistle o ca phe chon. Esta exótica bebida se elabora con granos que han sido comidos por civetas, unos animalitos parecidos a las comadrejas, digeridos y eliminados. Así es, el animal come los granos, hace caca, alguien los recoge, los lava y los transforma en café. Y lo más increíble, una taza puede costar hasta $100. Hay quien jura que el sabor es más suave y con más cuerpo, pero al fin y al cabo es café de caca. Y lo que es peor, a menudo se elabora de forma cruel. Estos animales suelen ser capturados en la naturaleza, separados de sus manadas y encerrados en jaulas estrechas. Allí se les obliga a comer solo granos de café, lo que les provoca estrés, desnutrición y sufrimiento. Todo para complacer el paladar de unos pocos consumidores con dinero. Número 7. Las casas más estrechas del planeta. Y ya que hablamos de cosas que solo existen allí, hablemos de las casas vietnamitas, que parecen cajas de zapatos apiladas. En serio, en ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh hay casas de menos de 2 metros de ancho. Se llaman Na Ong, que significa casa tubo, y el nombre tiene mucho sentido. El motivo de este formato de fachada es el famoso impuesto. Durante el periodo colonial francés, los impuestos sobre los inmuebles se calculaban según la anchura de la fachada que daba a la calle. Es decir, cuanto más ancha era la casa, más impuestos se pagaban. La solución fue construir casas muy estrechas, pero que se extienden hacia atrás y hacia arriba. Algunas tienen hasta 12 pisos y más de 100 metros de profundidad. Desde fuera, parecen imposibles de habitar, pero por dentro
están ingeniosamente adaptadas. Número 8. Una momia que no quería ser momia. ¿Crees que solo hay momias famosas en Egipto? Ni mucho menos. Vietnam también tiene sus celebridades del más allá, y una de ellas ni siquiera lo quería. La primera se encuentra en el Museo de Historia de Vietnam, en la ciudad de Ho Chi Minh. Es el cuerpo de una mujer aristócrata de la dinastía Nguyen, llamada Tran Thi Hieu. Fue descubierta en 1994, durante una excavación en el distrito de Shom Kai. Y lo más impresionante, estaba casi intacta. Pero la momia más controvertida del país es, sin duda, la de Ho Chi Minh, el gran líder revolucionario vietnamita. Y la controversia es sencilla. Él pidió que lo incineraran. Lo dejó claro en su testamento. Quería que sus cenizas fueran esparcidas por las colinas del país, como forma de ahorrar tierra y mantener la sencillez. Pero el gobierno tenía otros planes. Consideró mejor seguir el modelo soviético. Momificaron el cuerpo, lo colocaron en un mausoleo gigante en Hanoi y crearon un lugar de peregrinación nacional. Número 9. Los muertos siguen trabajando. Siguiendo con el tema de los difuntos, Vietnam tiene una creencia que, para mucha gente de fuera, puede parecer insólita, pero allí tiene todo el sentido del mundo. En varias regiones del país, sobre todo en el interior, es habitual ver tumbas en medio de los campos, especialmente en los arrozales. No es por falta de espacio ni por improvisación. Es una tradición. Mucha gente cree que, incluso después de la muerte, los antepasados siguen trabajando para la familia. Enterrar a los seres queridos en la propia tierra sería, por tanto, una forma de mantenerlos cerca, ayudando en las cosechas, protegiendo los cultivos y garantizando la abundancia. Pero además del aspecto espiritual, también hay un lado práctico. Dado que la propiedad de la tierra en Vietnam es compartida o heredada, colocar allí las tumbas es una forma de reforzar que ese suelo tiene un dueño, y un dueño con profundos lazos. Las familias que entierran a sus muertos en los campos difícilmente se deshacen de esa tierra. Y esas tumbas no se abandonan. Se cuidan con atención, se les ponen flores, incienso y ofrendas. Porque, para muchos vietnamitas, los muertos siguen presentes. Solo han cambiado de lugar. Número 10. Rituales y creencias. Y ese vínculo con los que ya se han ido no termina con el entierro. En Vietnam, la muerte es el comienzo de una nueva etapa, y los rituales funerarios lo reflejan. Están cargados de tradición, espiritualidad y mucho simbolismo. Todo comienza en casa. Si es lo suficientemente grande, el velatorio se celebra allí mismo. De lo contrario, se elige una funeraria. Los hijos se cubren la cabeza con paños blancos y se apoyan en bastones, como si el duelo les hubiera quitado hasta las fuerzas. Los bisnietos llevan diademas amarillas. Los visitantes visten de negro y llevan flores con cintas y varas de incienso, todo según el estado civil y la edad del difunto. Poco antes del funeral, se coloca junto al cuerpo un cuenco con arroz, sal, huevo cocido y agua. Es la última comida, ofrecida para que el alma tenga energía en su viaje al otro mundo. En el camino al cementerio o al arrozal de la familia, se esparcen pequeñas notas por la carretera. Estas forman un mapa espiritual que guía al alma de vuelta a casa. Y cuando el cuerpo es enterrado en tierra propia, la tradición se fortalece aún más. Los muertos siguen presentes, protegiendo y fertilizando la tierra. Pero el funeral es solo el comienzo. Durante 49 días, el alma pasa por pruebas. Durante ese tiempo, la familia reza, enciende incienso, prepara banquetes vegetarianos y llama a monjes para rituales de transición. La nostalgia también tiene su ritmo. Los dolientes llevan un paño negro durante un año. Los viudos y las viudas, por tradición, guardan luto hasta 3 años.
y lo que queda marcado en el calendario no es el aniversario del nacimiento, sino el día de la muerte, que siempre se recuerda con oraciones y comidas compartidas. En el tercer año llega el ritual del Khai Tang. Se exhumar los restos, se lavan los huesos y se colocan en un nuevo lugar. Todo se hace por la noche, en invierno, con profundo respeto. Y para garantizar una buena vida en el más allá, se quema dinero de papel, hoy en día incluso con forma de teléfono móvil o de casa. Porque en Vietnam, incluso los muertos siguen recibiendo cuidados. Y, en cierto modo, también siguen vivos. Número 11. El país que se come todo lo que se mueve. En Vietnam, cuando se trata de comida, la regla es clara. Si se mueve, se puede comer. Serpientes, ratas, perros, gatos, murciélagos, escorpiones, larvas, insectos, cangrejos del tamaño de una sartén, nada se escapa. Si tiene carne, tiene posibilidades de acabar en la olla. En los mercados populares hay puestos que funcionan como carnicerías en vivo. Tú señalas el animal, sea cual sea, y te lo preparan al momento. Sin florituras, sin menú gourmet, es lo que hay hoy. Y sí, mucha gente ve este tipo de alimentación como un reto exótico o cruel. Al fin y al cabo estamos hablando de algunos animales que son domesticados por nosotros, los occidentales. Pero para la mayoría de los vietnamitas, esto es solo un día más. Uno de los casos más polémicos, y que se hizo viral en todo el mundo, fue el del corazón de serpiente. En algunos pueblos, es posible elegir la serpiente aún viva, ver cómo la matan delante de ti y luego tomar un trago con el corazón aún latiendo. Todo ello regado con vino de arroz con sangre, bilis y veneno, neutralizado por el alcohol. Esta práctica se ha convertido incluso en una atracción turística. El chef Gordon Ramsay ya se enfrentó al ritual en un episodio de televisión. Anthony Bourdain también. Ambos quedaron visiblemente impactados, no solo por el sabor, sino por el acto en sí. Si comer serpiente viva, conducir con una bombona de gas en la parte trasera y enterrar a los abuelos en un arrozal parece algo de otro planeta. Quizás sea solo porque Vietnam, en realidad, es un universo aparte. Y si hay algo que se puede aprender de este país, es que la forma en que vivimos y convivimos puede ser mucho más diversa, profunda y sorprendente de lo que solemos imaginar. ¿Cuál de estas curiosidades te ha impactado más? Comenta abajo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.